Técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra conferencia sobre potencial y ventajas de la producción ovino-caprinos en Nicaragua. Es un agrado tenerlos con nosotros. Les saluda Sofía Gurdián. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Luis Ovalvar Mena. Él nos estará dando la conferencia. Esperamos, ¿verdad?, que esta conferencia sea de mucho interés para cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio que nos permita interactuar por si tenemos alguna duda sobre la temática para que le preguntemos al especialista. Gracias también a todos los que nos acompañan a través de nuestros telecentros a nivel nacional. A los compañeros que nos acompañan a través de nuestras redes sociales como Facebook, igual puedan hacer sus preguntas desde las plataformas. ¿Verdad? Estos espacios virtuales están siendo desarrollados con el objetivo de que podamos interactuar productores, técnicos, investigadores y especialistas sobre diversas temáticas, ¿verdad? Y si hay alguna en especial que todavía no hemos abordado, nos pueden dejar sus sugerencias. Esperamos, ¿verdad?, contar con la atención de cada uno de ustedes. Siempre el espacio va a estar abierto, ¿verdad?, por si tenemos alguna pregunta o alguna experiencia que los productores quisieran aportar. Bienvenido, ingeniero Jorge Luis. Adelante. Bueno, buenos días a todos los productores, técnicos que puedan estarnos siguiendo en esta presentación. Muchas gracias al Instituto de Tecnología Agropecuaria, INTA, por haberme hecho esta invitación, en compartir algunas ideas, en compartir algunas propuestas sobre la producción ovino-caprina, dado que tiene un gran potencial y muchas ventajas que aún no han sido explotadas en nuestro país. La producción ovino-caprina tiene esa virtud para poder ser versátil en diversas condiciones, tanto pequeños, medianos y grandes productores, tanto en condiciones de trópico seco como zonas intermedias y en zonas húmedas. De alguna manera vale la pena ir incorporándonos, ir aprovechando el potencial que tienen los ovinos y los caprinos para nuestra producción. De alguna forma también podemos ir diversificando la producción en nuestro país con este tipo de especies. Quisiera comenzar hablando un poco sobre lo que hemos visto en Nicaragua de los sistemas de explotación ovino-caprina. Por acá en pantalla podemos encontrar un sinnúmero de fotografías sobre algunos sistemas que existen en nuestro país. Fotografías que tomamos este año, que están muy recientes, en marzo, abril. Podemos iniciar observando imágenes de producciones en el lado de Giloá, al lado de Malacatoya. Yo estoy marcando con el puntero la imagen de la que estoy haciendo referencia. De igual forma, al lado de Malacatoya, en Tipitapa, en Diriamba, y en Diriamba estas dos imágenes últimas. ¿Qué podemos observar en los sistemas de explotación de nuestro país? Bueno, hay diversidades de sistemas, diversidades de razas, no hay una raza definida, se están haciendo cruzamientos, están incorporadas a la producción también bovina, como en este caso, y junto a la producción agrícola, acá estamos en una producción de arroz. En el lado de Giloá, pues estaba en una producción de forrajes de pasto estrella, que también se cosechaban para la venta como pacas de heno. Acá en esta imagen tenemos un sistema donde se aprovechan los residuos de cosecha de arroz en Malacatoya. Acá, de igual forma, en Malacatoya, combinado con la producción bovina. En Tipitapa, un sistema de producción que estaba utilizando los residuos de cosecha de maní, los residuos de cosecha de sorgo, que son muy habituales las producciones en esta zona, en este territorio. En Diriamba, en producciones mezcladas con bovinos. De alguna forma, en todas estas explotaciones, lo que predomina, vamos a ver acá la siguiente lámina. Acá podemos observar dos imágenes nuevas en este caso. Esto es en la zona de El Coral, de Chontales, y esta es la zona de Acoyapa, Chontales, donde también hemos visto producciones en climas con más humedad, producciones en clima seco, en el corredor seco, en Chontales,
donde se está haciendo también incorporación de nuevas razas para mejorar la genética. De alguna manera, en todos los sistemas no vimos manejos de razas diferenciadas, no vimos manejos. Me da un segundo, un segundo, voy a cargar la computadora. No observamos manejos diferenciados por edades, no observamos manejos diferenciados por categorías. Todas las explotaciones se manejaban de manera extensiva, donde habían todas las categorías en un solo lote. Esos son los sistemas de manejo en nuestro país. Una gran diversidad genética, no una raza definida en ninguna de las explotaciones, muchas incorporadas a la producción bovina, que de alguna manera no se controla el hato en estas circunstancias, dado que las cercas están diseñadas para bovinos con 3 o 4 hilos de alambre, y en el caso de los bovinos, pues se requieren 8 o 10 hilos de alambre para poder controlarlo. Por otro lado, haciendo uso de suplementación, también pudimos ver aprovechando los residuos de cosecha. De alguna forma, es un mecanismo para poder incorporar la producción animal en la producción agrícola. Por otro lado, quisiera hacer una comparación, y esto es parte de las ventajas a las que me quiero hacer alusión. Podemos hacer una comparación de cómo están los indicadores productivos, tanto ovinos o caprinos, como haciendo referencia al bovino como referente, ¿verdad? El ciclo estral de los ovinos caprinos dura menos días, 4 días menos que en los bovinos. Estamos hablando de 17 a 21 días. Vamos a ir tomando consideraciones por cada uno de estos indicadores para tener alguna noción de por qué puede ser una alternativa viable la producción ovino-caprina. La duración del estro dura de 20 a 42 horas. En el caso de los bovinos dura de 6 a 30 horas. Nos indica que de alguna forma tenemos una mayor disponibilidad de tiempo para que el semental ovino pueda preñar a las hembras reproductoras de ese hato. En el caso de los bovinos, pues, en algunos bovinos apenas se tienen 6 horas, pero también se logra tener hasta 30 horas. La duración de la gestación es una variable muy importante en el comparativo que podemos hacer entre bovinos y ovinos. La duración es de 144 a 152 días. Y en el caso de los bovinos, tenemos gestaciones de 275 a 290. Básicamente, pues, nos estamos haciendo una ventaja de 4 meses. Tenemos 4 meses menos de gestación para poder tener una nueva cría, una gestación. La edad del primer parto es un dato muy importante también, porque eso nos indica desde cuándo comienza a ser productiva la hembra reproductora de nuestro hato. En el caso de los bovinos, tenemos edades de primer parto entre 2 y 14 meses. Y en el caso de los bovinos, edades de 36 a 48. Y en algunos casos esto se prolonga más en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros quisimos tener un parto en bovinos y caprinos, o cuando quisimos tener un parto en bovinos, ya se han dado 3 partos. Ya pudieron haberse dado 3 partos en el caso de bovinos. Sin embargo, también hay que considerar de que la duración de la gestación es más corta y los intervalos entre partos son más cortos. De alguna forma, es más intensiva la producción ovina que la producción bovina. Y que ven qué similitudes tienen ambas. Ambos son rumiantes, ambos consumen forraje, ambos consumen rastrojo, tienen la capacidad de producir en condiciones de temperaturas, en condiciones de humedad, en condiciones rústicas. Eso es lo que le da la similitud, pero las diferencias van marcadas por estos indicadores. El peso al primer parto de una hembra, ovina o caprina, oscila entre 28 y 32 kilos. En el caso de los bovinos, oscila entre 360 y 380. También hay razas de mayor tamaño en los bovinos. El número de partos es un dato importantísimo. Muy importante, porque
Una hembra ovina o caprina puede tener de 1.5 a 2 partos por año. Y en el caso de un bovino, apenas tenemos de 0.75 a 0.6 partos por año. ¿Cuánto es esto? Es el doble o más del doble. Significa que de alguna manera se vuelve más intensiva. Van a haber mucho más crías en una explotación ovino-caprina que en una explotación bovina. Que estamos acostumbrados y que nuestro país tiene un gran prestigio en la producción bovina, pero también podemos ser productores ovino-caprinos y aprovechar esas ventajas del mercado. Los intervalos entre partos son de 6 a 9 meses. En ovinos y caprinos pueden prolongarse hasta 10, pueden prolongarse hasta 12, dependiendo de la zona, dependiendo del manejo nutricional. Pero en el caso de los bovinos tenemos intervalos más cortos, son de 16 meses. Y pueden llegar a ser hasta de 2 años entre cada parte. Por otro lado, el número de crías por parto en ovinos y caprinos oscila entre 1,25 y 1,75 crías por parto. Y en el caso del bovino, apenas una. En algunos casos, muy raros, se ven gemelos en el caso de los bovinos. Pero en el caso de los ovinos y caprinos, la mayoría de los partos son gemelares. También hay partos de una sola cría y también se presentan partos de 3 crías, que son un poco más, menos frecuentes. El caso del consumo de materia seca es un dato muy importante porque tenemos que conocer con cuánto podemos alimentar, cuántas áreas, cuántos cultivos, qué producción, qué rendimiento del cultivo necesitamos tener para una producción bovina o para una producción ovina. En el caso de los ovinos, en diferentes categorías, hacemos un rango que hay consumos desde 200 gramos hasta 1.500 gramos. En el caso de bovinos hay consumos desde 5.000 gramos hasta 15.000 o 20.000 gramos. Estamos hablando de 5 a 20 kilos y en el caso de los ovinos de 0.2 a 1.5 kilos. Esto da una ventaja importante. Ya vimos acá que la duración del ciclo estral es más corta, que la duración del estro es más prolongada, que la duración de la gestación tenemos una ventaja de 4 meses, que la edad del primer parto apenas es de 12 y en el caso de los bovinos se requieren 2 años más para poder tener el primer parto. El número de partos por año oscilan entre 1.5 a 2 en el caso de los bovinos y caprinos y apenas 0.75 o 0.6, a veces 0.5 en el caso de los bovinos. Los intervalos entre partos cambian por completo. Estamos hablando de 6 a 8 meses y de 16 a 20. Básicamente un tercio menos requieren en el intervalo de parto una oveja o una cabra. Y el número de crías que básicamente es unos 150 o 175% más que los bovinos. Y los consumos de materia seca que drásticamente podemos decir que con lo que consume una vaca pueden consumir 10 a 12 ovejas o cabras. Otro de los indicadores importantes en la producción ovina y en la producción bovina es el peso al nacer. Una oveja nace con 2.5 a 3.5 kilos. Un bovino nace de 35 a 45 kilos, son mucho más pesados. La edad del destete anda entre 90 y 120 días en ovinos y de 180 a 285 días en bovinos. Estamos hablando, ¿verdad? El doble de tiempo en el caso de los bovinos. El peso al destete de 9 a 12 kilos y un bovino, lógicamente, que pesa mucho más al destete por su peso al nacer, 120 a 170 kilos. Las ganancias de peso son importantes porque un ovino puede ganar entre 50 y 220 gramos por día. Normalmente son 100 gramos. La media son 100 gramos. Y en el caso de un bovino gana de 200 a 700 gramos por día. Y la media anda por 400 gramos. Si nosotros diferenciamos la ganancia de peso de un ovino, es 4 veces menor a la de un bovino o una vaca, pero el consumo es apenas 1/10 en el caso de los ovinos, comparados con los bovinos, las vacas, estamos hablando de una ventaja comparativa muy grande. Tenemos ahí una ventaja muy grande. Con una vaca consume
10 veces más alimentos que un ovino. Pero un ovino solamente gana de peso un cuarto en referencia a un bovino. Este es un dato muy importante. El peso adulto, bueno, lógicamente que los animales son más pequeños, son rumiantes menores, anda entre 37 a 90 kilos en ovinos y de 350 a 800 kilos en un bovino. Le da el sacrificio de 4 a 12 meses. Y en el caso de los bovinos, de 24 a 48. ¿Cuánta diferencia tenemos acá? Mucha diferencia. Mucha diferencia. En otras palabras, un animal va a salir muy rápido al mercado. Y eso es lo que necesitamos, un flujo de caja en la finca. No depender, ¿verdad?, de una venta muy prolongada de edad, de tiempo, que si usamos crédito, si no tenemos suficientes recursos, lo que nos sirve es que haya una intensa, una frecuente recepción de ingresos. Las ovejas y las cabras, básicamente las cabras, se utilizan mucho en la producción de leche. Y en este caso pueden ser un mecanismo para tener un ingreso diario. Y la venta de los animales para sacrificio, pues que estén en el caso ya de los momentos del sacrificio. Pero apenas pueden ser desde 4 a 12 meses. Y en un bovino, pues necesitamos de 2 a 4 años, mucho tiempo. El peso del sacrificio, 25 a 48 kilos en las ovejas y las cabras, y en las vacas de 380 a 450 kilos. El rendimiento en canal es un poco menor, el de los ovinos comparado con los bovinos, una vaca, de 40 a 48% en el caso de las ovejas, y de 45 a 55 en el caso de la vaca. El peso en la canal, de 10 a 21 kilos, el peso en la canal bovina de 180 a 250 kilos, el porcentaje de carne de 58 a 65 en el caso de la oveja, de los corderos, y en el caso de un bovino, ¿verdad?, un novillo, de 60 a 70%, el porcentaje de carne. Similares, bastante similares. El porcentaje de grasa similar, de 13 a 22 y de 12 a 24, muy similares. El porcentaje de hueso de 18 a 21 y de 14 a 19, bastante similar. Bueno, acá ya podemos ir viendo algunos parámetros de la raza más frecuente de Latinoamérica. Yo diría de Latinoamérica no, diría de Centroamérica, México y el Caribe. ¿Qué es el peligüey? El peligüey es la raza que más frecuente se encuentra en estas poblaciones, en estas regiones. Estamos hablando de que acá hay una diferenciación en la lámina que estoy sombreando de partos simples y partos dobles. Ahorita estamos analizando el parámetro de peso al nacer. Si el parto es simple, el peso al nacer ronda los 3.5 kilos a 3 kilos. Pero esto depende mucho de qué fecha es el nacimiento. Y la fecha donde más pesan es en julio y agosto, en noviembre y diciembre, y en marzo y abril, que ha pasado el periodo seco, que hay una menor disponibilidad de recursos alimenticios, pero también hay una mayor temperatura, mayor estrés ambiental. Los animales nacen con un peso menor. Pero lo importante es que diferenciemos que si tenemos un parto simple contra un parto doble, la diferencia entre un simple y un doble anda rondando más o menos 1 kilo. ¿Cuántos kilogramos se logran al nacer si el parto es doble? Se logran 4.5 o 5 kilogramos. Y en el parto simple se logra apenas 3.5. Entonces tenemos una diferencia de 1.5 kilogramos más. Esto es un dato muy importante porque tenemos que buscar genética prolífica, genética que tenga dos corderos al nacimiento. Y ganamos 1.5 kilogramos más de peso al nacer. De igual forma, si la oveja tiene menor tamaño o mayor tamaño, que es lo que estoy sombreando en este momento con el láser, el peso al nacer de las crías va aumentando de manera lineal. Aumenta, por ejemplo, una hembra de 30 kilogramos va a pesar más o menos al nacer su cría 2.7, 2.8 kilogramos. Y así va elevándose el peso al nacer. Una hembra de 50 kilogramos ya está teniendo una cría de 3.3 kilogramos. Este es un dato importante porque tenemos que buscar la genética
en la cual el tamaño, el peso corporal de nuestros ovinos tengan una mayor capacidad, sean de mayor peso. Nuestro hato nacional pues tiene una gran diversidad, es un mosaico de razas, pero poco a poco tenemos que ir incorporando razas de mayor peso adulto, para poder tener crías de mayor peso y poder producir más carne. De igual forma, la condición corporal es un valor muy importante porque el peso al nacer de las crías tiene que ver muchísimo, se influencia mucho por la condición corporal que las reproductoras, que las madres tienen. En este caso, si tenemos una condición corporal, el peso al nacer de las crías anda menor a 3 kilogramos, pero si la condición corporal es 4, ya tienen 3.2 kilogramos. Esto nos indica que de manera lógica, una hembra con mayor peso, una hembra con mejor condición corporal, va a tener una producción de cría de mayor peso y que van a tener mayor probabilidad de sobrevivencia al nacer. Por otro lado, el peso al destete. Este es un valor importante. Estamos hablando de datos de Peliway. El peso al destete y la ganancia diaria de peso, que están acá en estos gráficos, en el gráfico de arriba, con un triángulo, la ganancia diaria de peso, y con un rombo, el peso al destete. Pensemos en las tres etapas en los tres momentos donde más frecuentes se presentan partos. De julio a agosto, el peso al destete es mucho mayor. Estamos hablando de 14 kilogramos al destete. Y estamos hablando con la columna del lado derecho, que la ganancia de peso más o menos andan por 140 gramos por día. ¿Por qué? Van a pesar más o van a ganar más peso estos animales cuando nacen en julio y agosto. Simple y sencillamente porque se encuentran en el periodo de abundancia. Esos animales nacen en julio y agosto y están en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Junto a su madre hay disponibilidad bastante de forrajes, hay un clima apropiado, con menor temperatura, y lógicamente que va a haber una mayor producción lechera. Esto estamos hablando en sistemas de pastoreo. Cuando tenemos una producción ovina en confinamiento, los datos se invierten y es la época seca en la que se dan mayor ganancia de peso. ¿Por qué? Por la baja humedad presente en el ambiente, aunque no debería de tener una influencia, dado que están en condiciones apropiadas de alojamiento. Ya marzo y abril es la época donde se pesan menos los animales al destete y también las ganancias de peso son menores. Estamos hablando que van a andar entre 80 y 100 gramos la ganancia diaria de peso y que los animales van a estar pesando alrededor de 100 a 120, de 10 a 12 kilogramos de peso. Otro dato importante, siempre con el peso al destete, es el peso de la oveja. El peso de la oveja influencia mucho el peso al destete. Y eso significa habilidad materna, producción de leche. Más grande la oveja, mayor capacidad de consumo, mayor metabolización, mayor suministro de energía y suministro de proteína disponibles para esas crías a través de la leche. Estamos hablando que una hembra de 30 kilos pues va a tener un peso al destete de 9 kilogramos y una hembra de 50 kilogramos ya van a tener animales de 12 kilogramos de peso al destete. Todo esto en raza Peliway, que son los datos que tenemos. Estos datos provienen de Cuba. Condición corporal, entre mejor condición corporal, mejor peso al destete de los animales. Comenzamos con una condición corporal 2, 9 kilogramos, y terminamos con una condición corporal 4 de 12.5 kilogramos. La ganancia diaria de peso post-destete. Ya llegamos a la lactancia, nacieron las crías. Estas crías ya observamos cuánto ganan de peso durante la época de lactancia, pero hay un destete y ya las crías comienzan a comer solas. Esto va a depender muchísimo de la dieta que tengamos. Y aquí estamos haciendo alusión a 5 dietas diferentes y vamos a iniciar con la dieta 1, que está en negro, y los rangos de ganancia de peso post-destete están entre 50 y 90 gramos diarios. ¿Cuál es esta dieta? Es un pastoreo en pastos naturales o artificiales sin riego ni fertilización. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Pastoreo con pastos naturales o artificiales, pero que no hay riego ni aplicamos fertilizantes comúnmente.
La dieta 2 es de caña de azúcar molida, con urea, con proteínas y fuentes de carbohidratos. Los rangos aquí oscilan entre 50 y 100 gramos en esta dieta. Ya hay un suplemento. Estamos incorporando nitrógeno proteico, estamos incorporando alguna fuente de carbohidratos en este pastoreo, en estos sistemas de pastoreo, y lógicamente se genera una ganancia superior de peso por dentro. La dieta 3 es de miel, urea, con forraje restringido y proteína. Ya aquí las ganancias van a andar entre 60 gramos hasta 110 gramos. Forraje más suplemento con concentrado. Ya tenemos aquí ganancias de 70 a 100. Forraje más suplemento concentrado tienen ganancias similares. ¿Pero de qué depende esto? Depende del consumo de ese suplemento. Si el consumo no es tanto del suplemento, consumos pequeños de 100, 200, 300 gramos por día, lógicamente que la metabolización, la respuesta de esa suplementación no va a ser tan alta. Y la dieta 5, que es una dieta de altos niveles de concentrado, y incorporando heno, las ganancias oscilan entre 110 a 220 gramos por día. Acá, acá en esta lámina lo que tenemos es una gran variabilidad de situaciones, y podemos detectar de que si nuestros precios al mercado de la carne ovina son suficientes, son buenos, logramos entrar a un supermercado, logramos entrar a las ventas de fritanga, a las carnicerías con esta producción, y es suficiente, el precio es rentable, nosotros podemos entrar poco a poco en una dieta muy balanceada y de alto nivel de concentrado, para tener un movimiento de esas crías, producciones de carne en alta cantidad y en poco tiempo, para poder satisfacer este mercado. O si estamos en estas situaciones entre las 4 dietas, simplemente la producción se va dando, pero de una manera más lenta. ¿En qué aspectos puede mejorar la producción ovina? Yo aquí anoto algunos. La verdad es que en nuestro país tenemos mucho por mejorar en la producción ovina. Y he enfocado un poco la presentación en ovinos porque se encuentran en mayor cantidad de nuestro país, y podemos hacer una alusión cercana. Son muy similares las condiciones en el caso de los caprinos. Son muy similares, tienen las mismas condiciones, pueden consumir similares forrajes, aunque las cabras tienen la posibilidad de tener una dieta más amplia. Pueden metabolizar algunas hojas, algunas raíces, pueden metabolizar algunas cortezas de árboles, algunas plantas que son amargas para los ovinos. Ellas pueden utilizarlas y pueden estar apropiadas en condiciones donde hay una alta proporción de tacotales en la finca. En esas condiciones pueden darse también la producción caprina, pero de alguna manera son muy similares la producción ovina y caprina, son muy similares. La diferencia mayor que tienen estas dos especies es que en nuestro país la producción de cabras está orientada a la producción de leche, y la producción de ovejas está orientada a la producción de carne, aunque algunas razas ovinas también pueden producir leche, como la Laucana, pero que no es frecuente en nuestro país. Lo frecuente en nuestro país es la producción de ovejas para producir carne y de cabras para producir leche, pero que también lógicamente va a haber una producción de cabritos y pueden venderse como carne. ¿En qué aspectos considero yo podemos mejorar? Podemos mejorar en la genética, en las razas, en los cruzamientos. Puedo mejorar en la nutrición y en la alimentación, en la producción ovina, en la mejora de las instalaciones, en poco a poco ir haciendo confinamiento, en la utilización de sus productos, que tenemos una gran variedad en nuestro país y estamos desaprovechando mucho los subproductos. Es más, he observado quemas de subproductos cuando pudiesen ser utilizados por ovejas o cabras. La agregación de valor es un elemento también en el que podemos jugar, en el que podemos trabajar y mejorar la producción ovina en nuestro país. La industrialización de los cortes es un aspecto muy importante. Cuando hablo de agregación de valor, aquí estamos hablando de un infinito. Estamos hablando de agregación de valor a cueros, a pieles. Estamos hablando de agregación de valor a residuos de la producción ovino-caprina para producir abonos, para producir este tipo de fertilizantes orgánicos.
estamos hablando de la industrialización, también de que esas pieles pueden estar produciendo, las pieles podemos estarlas ocupando para producir algunas artesanías, las pieles las podemos utilizar para forros, para alfombra, las pieles podemos utilizarlas para zapatos, por un lado. Por otro lado, huesos podemos utilizarlos para la harina, para generar harina de hueso y poder ser parte de los suplementos en animales monogástricos. ¿Qué otro aspecto puede ser parte de la agregación de valor? La parte turística. Mucha gente quisiera saber cómo se produce ovejas y cabras en nuestro país y de alguna manera tener el contacto con esta explotación. Algunos de los elementos. Ya he visto experiencias en Colombia, por ejemplo, que están utilizando algunas vísceras, varios elementos para utilizarse en alimentos para mascotas. Eso es un valor importante. La industrialización de corte es un aspecto que ya deberíamos de iniciar a trabajar. Es un aspecto muy importante que podemos mejorar. Y creo que el elemento que más sí debería de mejorarse en nuestro país es la organización de los productores, la asociación, generar asociaciones, generar cooperativas. De alguna forma, con este tipo de elementos, podemos generar un rápido crecimiento de la producción ovino-caprina. Dado que en nuestro país lo que hace falta o está muy disgregada es la producción. Está muy disgregado los productores no están organizados, tienen producciones muy pequeñas. De esta forma no se logra abastecer el mercado y tendríamos muy disgregados, los precios del mercado cambian mucho, no se logra poder satisfacer la demanda, pero si hiciéramos una organización, tendríamos un elemento de fortaleza. Así como sucede con la producción de bovinos, existen mataderos, hay 5 mataderos en nuestro país. Y los productores en cualquier momento pueden vender sus animales. Pero en nuestro país, la venta de las ovejas, la venta de los cabritos o la venta de leche, no están completamente satisfechas por ese elemento. Dado que está muy disgregado, falta muchísimo crecimiento del acto en nuestro país y de alguna forma esos son los elementos que deberíamos de abordar e ir mejorando. Por acá quisiera hacer alusiones a algunas de las características corporales de razas ovinas. Por acá tenemos una lista grande de razas ovinas. Yo me quisiera enfocar en el Peligüey, que es una de las razas que más tenemos en nuestro país. Y quisiera enfocarme en el Dorper, que es una de las razas que también se está teniendo un auge de incorporación mucho. El Peligüey es un tipo de raza intermedia a nivel corporal. El tamaño adulto es mediano. Acá lo vemos, ¿verdad? Estoy marcando con el láser. Su peso al sacrificio es de 45 kilos. Su peso en la canal es de 22 kilos. Y su rendimiento en canal es de 49% en canal. ¿Qué sucede con el Dorper? Una de las razas que más está entrando a nuestro país y que los productores ovinos andan buscando mucho. Está muy demandada. El Dorper es una raza precoz. Su tamaño adulto también es mediano. Su peso al sacrificio es similar al del Peligüey. Su peso en la canal es de 23.4 kilos y lo que cambia es el rendimiento en canal. Es una raza más carnicera. Otra de las razas que está entrando mucho y que vale la pena tener en nuestro país es el Catadín. En el caso del Catadín, que se encuentra acá, es una raza intermedia también, es mediana, pesa 40 kilogramos, tiene 20% de peso en canal y a su rendimiento es de 50%. De la lista de razas que tenemos por acá, la raza con mayor rendimiento, como el Hampshire, que tiene 53%, como el Charolais, que tiene 52%, como el Suffolk, que tiene 53%, son razas más especializadas en la producción de carne.
pero que no se encuentran todavía en el país, pero no significa que no podamos tenerlas. Podemos generar una alianza, podemos relacionarnos muchísimo con el Estado, con empresas, e importarla de los países donde están presentes. Otro aspecto importante es el desempeño reproductivo de las razas bovinas. En este caso, quisiera mencionar a las razas que tenemos en nuestro país, como la Black Belly, que es muy utilizada. La Black Belly es de alta rusticidad. Tiene un tamaño pequeño a la madurez, chico. Su tasa de crecimiento es moderada, su prolificidad es alta. Este es el elemento de mejora o la importancia de este tipo de razas, que son muy prolíficas. Y la estacionalidad reproductiva es corta, no tiene problemas con eso. El Dorper tiene una alta rusticidad también, tiene un tamaño a la madurez mediano, tiene una tasa de crecimiento alta, que eso es una de sus grandes ventajas, aunque la prolificidad es baja y la estacionalidad reproductiva es mediana. Esta raza tiene un fin cárnico y podría ser una raza que mejor, como paterna, una raza paterna. Podemos diferenciar razas paternas y razas maternas. ¿Cuáles podrían ser las razas maternas de nuestro país? Ya están las razas maternas. El Black Belly, el Peliway también es de alta prolificidad, es una raza materna. Sin embargo, la tasa de crecimiento es moderada, no alta como el Dorper. De alguna manera, nosotros podemos trabajar con el Black Belly y el Peliway como razas maternas y con el Dorper como una raza paterna. Vamos a observar qué características tiene el Catadin. El Catadin tiene una alta rusticidad, es mediano, tiene una tasa de crecimiento alta, su prolificidad es moderada y la estacionalidad reproductiva es mediana. En este caso, también el Catadin puede ser una raza tanto materna como paterna. Es más, la puedo manejar como una raza pura, porque su tasa de crecimiento tiene alta y su prolificidad es moderada. La que no podemos trabajar como razas puras, o para ser un poco más eficientes, son la Black Belly y la Peliway, dado que requieren mejorar su tasa de crecimiento, aunque tienen una alta prolificidad. Y aquí podemos hacer híbridos entre la raza Dorper, entre la raza Dorset, entre la raza Rambouillet, entre la raza Hampshire, entre la raza Charolais, que son cárnicas, con estas razas Peliway y Black Belly, que son muy prolíficas. El manejo de la reproducción para lograr 3 partos en 2 años es muy importante que lo analicemos. Por acá hay una gráfica bastante compleja, pero que podemos entenderla si la vemos poco a poco. Normalmente, para poder lograr 3 partos en 2 años, necesitamos ciclos productivos de 8 meses. Necesitamos 2 grupos de ovejas en cualquier momento. Son 2 grupos de ovejas las que se requieren. Esta es la parte de la que no estamos funcionando todavía en Nicaragua. Tenemos un grupo de ovejas, no 2 grupos. Tenemos que manejar 2 grupos de ovejas. La duración de los empadres deben de ser de 30 a 35 días. El inicio de los empadres pueden ser en enero, pueden ser en mayo y en septiembre, para que puedan darse. Los partos en febrero, en junio. La longitud de la lactancia para lograr 3 partos en 2 años, que sería excelente, debe estar entre 48 a 83 días máximo. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos hablando de mes y medio a menos de 3 meses. Mes y medio, 2 meses y medio, para lograr ese tipo de partos. Porque si tenemos lactancias muy largas, pues los partos simplemente se van alejando también. Los descansos de preempadre deben de ser de 14 días. Aquí estamos hablando de para poder lograr esto. Y la venta de corderos estarían disponibles en marzo, en julio y en noviembre, dependiendo del peso del mercado. Pero la venta de cordero es un huevo bien amplio. Porque así como yo puedo vender un cordero de 4 meses con un buen peso, hay algunos que se van quedando más largos porque la raza, porque el cruce no era el ideal, y nosotros lo podemos vender de 6, de 8, de 10, de 12 meses y no pasa nada todavía. Si queremos tener un buen mercado, que poco a poco hay que construirlo y llegar a exportar, poder tener suplido los supermercados a nivel nacional, poder tener suplido toda esa cadena de comidería, de restaurantes, de fritanga. Lo ideal es organizarnos y tener de alguna forma
un orden, un peso al mercado de esos animales, una homogeneidad de la calidad del producto. Acá están en colores el repaso de las ovejas vacías, que tiene una flecha, el empadre está en rojo, la gestación está en celeste, las pariciones están en amarillo, la lactancia está en naranja y el periodo seco preempadre está en blanco. Entonces, de alguna manera, como tenemos que tener dos grupos, comenzamos, ¿verdad? Para darle orden a esto, comenzamos con una gestación que está aquí en celeste, en el grupo 1, pero en el grupo 2 estaría haciéndose un empadre. En el grupo 1 tenemos luego, en febrero, una aparición, las apariciones en febrero, y la lactancia en marzo y abril. Luego un periodo seco preempadre en abril, a finales de abril, en mayo un empadre nuevamente y otra gestación. Por el tiempo de duración, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, para poder darse esta gestación. Van a presentarse apariciones en octubre y luego volvemos a lactancia, volvemos a un periodo seco de preempadre, volvemos a un empadre y a la gestación. Y de esa forma se mantiene el ciclo, que inicia desde enero y termina en diciembre, y logramos esos 3 momentos de parto, esos tres partos en 2 años. 3 partos en 2 años significa que una reproductora nos estaría produciendo 4.5 crías, si son 1.5 crías promedio, nos estaría produciendo en 2 años 4.5 crías. Si estamos hablando de pesos al destete de 10 kilogramos, estarían produciendo una oveja 45 kilogramos de peso al destete. Ya luego, del destete en adelante, ya no es una producción de la oveja reproductora, ya es una producción individual de cada uno de los animales. Y aquí estamos mencionando entonces que tendríamos 22 kilogramos o 45 kilogramos por 4.5, estamos hablando casi 200 kilos de producción de carne, con una sola oveja reproductora en 2 años. Paso, ¿verdad?, a la siguiente lámina. Pueden haber preguntas y contestamos con mucho gusto. ¿Qué razas pueden ser mejoradoras? ¿Qué razas pueden ser mejoradoras para nuestra producción, que en este momento pues tiene un montón de diversidad? Es un mosaico de raza, un mosaico de cruces, un mosaico de orígenes, aunque el manejo es similar en casi todas las explotaciones. Pues aquí tenemos algunas razas que mejoran, que pueden mejorar esta producción. Aquí estamos viendo unas hembras Dorper con una buena habilidad, con una buena contextura, una buena definición muscular para la producción de carne. Aquí tenemos un semental Suffolk, tenemos un semental Dorper, aquí tenemos un semental Catadín, tenemos un semental Dorset y por acá tenemos una hembra con su cría Texel. Estas son algunas de las razas que están fáciles de conseguir, que están cerca, que pueden estar en Costa Rica, aunque en Nicaragua ya hay también, que se pueden importar, se puede traer semen, se pueden traer embriones. Lo que resta es sumar todo esto a una estrategia de producción que en el gobierno está haciendo, está trabajándose en esto. Hemos estado aportándole a esa estrategia. En las gramíneas y leguminosas, en las dietas de ovino, bueno, hay una gran diversidad. Puedo mencionar algunas, ¿verdad? De los tipos de pastos que pudieran estar comiendo nuestras ovejas en el pastoreo y de las leguminosas. Y bueno, ahí está la estrella, los braquiaria, los gamba, los masai, mombasa, todos estos son panicum, el mulato como híbrido braquiaria, la tanzania, la pangola, el digitaria de Cumben. Son algunos de los forrajes que pueden consumir los animales ovinos y caprinos. Y en las leguminosas, porque se ha trabajado mucho en nuestro país, ya pues aquí podemos ver la canavalia, los maniforrajeros, las centrosemas, las clitorias, el chipilín, menos utilizado en nuestro país, el frijol lablado, dólico, los desmodium, el frijol terciopelo, el coxum, macrotiloma, es una especie trepadora que en algunos espacios de Nicaragua existe. Hay otras plantas ahí, leguminosas como la mermelada de caballo, como el ciratro, que es un fasciolo, tipo de frijol, y el estilosante,
son algunas de las plantas que pueden utilizarse. Cada una tiene una especie, un tipo diferente. Son amacolladoras, son rastreras, son trepadoras, y de alguna manera en la conjugación de estas nosotros podemos tener una buena relación, una buena distribución de estas en nuestra finca, que pueden estar asociadas en algún espacio, pueden estar solas en otro espacio, y de alguna manera llenar la necesidad de forraje que tienen estos animales. Aquí podemos mencionar algunos de los forrajes con los que de alguna manera la sede regional Huigalpa de la UNA, de manera personal, estamos trabajando y estamos analizando la producción de forraje, la cantidad de materia seca y la composición química. Aquí tenemos una de las plantas más producidas en nuestro país, que es el maíz, que perfectamente puede utilizarse en la producción ovino-caprina. Sacamos el elote y tenemos un rastrojo. Aquí tenemos una plantación de frijol que estamos evaluando en este momento con la producción de forraje, que ha sido excelente. Estamos hablando de 1.200 kilogramos de materia seca de forraje con 15% de proteína, las que hemos encontrado en nuestros experimentos. Estamos buscando variedades resistentes a la temperatura y que tengan una buena producción de forraje. Esta es una planta que luego de cosechar, luego de arrancar, luego de extraerle las vainas y sacar el frijol, nos queda un rastrojo muy bueno que tiene 15% de proteína y que podemos utilizarlo en la producción ovino-caprina. Por acá tenemos caupí, frijol caupí, una especie muy buena para la producción en trópico seco, en zonas intermedias, que tiene un ciclo de crecimiento en el cual podemos estarle extrayendo semillas hasta durante 6-9 meses, o utilizar todo este forraje para la alimentación de nuestras ovejas, de nuestras cabras, de manera directa, con pastoreo, o lo cortamos, lo cosechamos y hacemos ensilaje. También puede ser utilizado y también podemos hacer henos con este tipo de forraje. De igual forma que con el maíz, que podemos ensilar todo ese rastrojo para tener una calidad uniforme. Otra de las especies que estamos trabajando es el sorgo forrajero, sorgo negro forrajero. Esta especie nos ha dado resultados increíbles. Estamos hablando de 70 hasta 80 toneladas de materia fresca, 20 toneladas de materia seca por hectárea. Datos muy altos, muy altos. Estamos hablando que una producción de maíz de excelente, de bien establecida, nos puede dar de 8 a 10 toneladas de materia seca. Y con este sorgo forrajero estamos obteniendo de 15 hasta 20 toneladas. Otra de las plantas que estamos trabajando y con una excelente calidad nutricional. Otra de las plantas que hemos estado trabajando es la soya forrajera, una planta con 22% de proteína total en toda la planta, pero que nosotros podemos extraerle también granos, comercializar los granos y que nos quede un buen forraje. Y esta es otra de las plantas muy importantes, interesantísimas para nuestro criterio, que es la Stylosanthe chianensis, que también estamos desarrollando precisamente en este momento. Todos estos estudios están desarrollándose en la sede de Huigalpa. Esta es una leguminosa perenne, y esa es una gran ventaja, que puede ser cosechada de manera directa en pastoreo, o cortarla, ¿verdad?, y estar haciendo cortilla acarreo. En el caso del sorgo negro, la ventaja grandísima que tiene es que puede durar hasta 7, 8 años cosechándose. Sembramos un granito y estamos cosechándole hasta 7 años. Ya llevamos 5 años en una plantación y nos sigue dando resultados. Esta es una de las grandes ventajas de este sorgo. Por otro lado, los sistemas, bueno, que se están desarrollando en nuestro país, principalmente son extensivos. Por ejemplo, aquí vemos en la zona del Coral, animales consumiendo forraje de manera libre, los forrajes de leguminosas nativas, de gramíneas nativas y de algunas plantas ornamentales, de algunas plantas arbustivas. Ese es un tipo de dieta que podemos tener en nuestro país. Y acá vemos una plantación de cítricos, y que las ovejas, la función que tienen es consumirse todo este forraje, pues, para manejar limpio, además de que estarían abonando el suelo. Otros sistemas que podemos poco a poco irnos incorporando es el sistema de confinamiento. En este caso tenemos un confinamiento elevado, corrales para engorda, corrales para la cría, corrales para la reproducción. Este puede ser un sistema también, dependiendo de la concreción de más pasos, ¿verdad? De mejores resultados de nuestra producción.
Acá tenemos también confinamientos no elevados, sino confinamientos en piso, con corrales, con comederos para nuestros animales, que este es uno de los sistemas que ya inicia, ya está en nuestro país utilizándose. Y acá pues mostramos que no se requieren grandes construcciones, grandes inversiones, sino que podemos trabajar perfectamente con pocas condiciones. Esta es la explotación de la explotación ovina que tenemos en nuestra sede regional Juigalpa, la cual estamos en este momento únicamente trabajando con Peliway y ya estamos haciendo alianzas para trabajar también con Dorper. Otra de las formas que podemos mejorar rápidamente nuestra producción son los sistemas intensivos de pastoreo. Acá estamos viendo un sistema de jaulas en el cual vamos moviendo esas jaulas y el grupo de animales va consumiéndose todo ese forraje. Ahí tenemos acceso a agua, ahí tenemos un acceso a sombra, tenemos un acceso a comederos para suplementar. Con este sistema, el que tenga una pequeña cantidad de área, perfectamente puede manejar cargas de 20, 25 animales por hectárea. Con un buen manejo del forraje, con una fertilización ni siquiera es requerida, porque estas ovejas en esa alta carga, aquí hay más de 40 ovejas y están en un espacio apenas de 15, 20 metros cuadrados. Y estamos hablando de una oveja por metro cuadrado, una carga instantánea altísima. Estamos hablando que si tuviésemos una hectárea estarían miles de ovejas en esa hectárea. Estamos hablando de 1 metro cuadrado por cada oveja. Menos de 1 metro cuadrado por cada oveja. Y una hectárea tiene 10.000. Quiere decir que instantáneamente nosotros podemos tener en una hectárea con este sistema 10.000 ovejas. Es una exageración. Aunque poco a poco nosotros vamos graduando con la disponibilidad de forraje. Esa es una carga instantánea. Recuerden que en este sistema vamos moviendo esa jaula en periodos de 4, 5, 6 horas para que vaya quedando el forraje, como se ve en la imagen de abajo, va quedando consumido y lógicamente y bien consumido y bien abonado por toda la excreta. Las excretas son un abono importante, porque si nosotros tenemos una suplementación y esa suplementación tiene minerales, también van a ir mejorándose la condición del suelo en ese espacio con esas excretas, que parte de esos minerales también van a llegar a través de la orina o a través de la excreta al suelo. Y una de las prácticas que pueden también ser utilizadas en nuestro país es la producción con cercas eléctricas. Vean, aquí son 3 hilitos de cerca eléctrica y manejado perfectamente un hato ovino o caprino, del cual se puede mejorar y ser intensivo. Más fácil aún que la jaula. Se puede manejar y ser intensiva la producción ovino caprino. ¿Qué sistemas también pueden desarrollarse y ya se están desarrollando en nuestro país? Son los sistemas donde se utilizan los rastreos de cosecha. Por aquí vemos una fotografía no de Nicaragua, sino de Costa Rica, pero acá tenemos un residuo de cáscaras de cítrico y con un hilo de cerca eléctrica pues se está consumiendo ese residuo, además que los animales tienen acceso a forraje. Y aquí una imagen ilustrativa de un rastrojo de cosecha de maíz. Recuérdense que en la producción de maíz o de cualquier otra producción agrícola, no solamente está la planta de maíz, también se generan una gran cantidad de leguminosas que nosotros le llamamos maleza, pero está el rastrojo y están esas otras plantas que perfectamente, en vez de ir a hacer chapias, en vez de ir a hacer quemas, nuestras ovejas van a hacer ese consumo de esas plantas y nos van a ayudar a mejorar la calidad del suelo a través de una huerta. Otro aspecto que mencioné muy importante por agregar es los cortes especiales. Pues aquí hemos estado trabajando en la promoción de cortes especiales en ferias y congresos. Nos ponemos a la disposición, tenemos aquí ya las condiciones, un matadero, tenemos las condiciones, los equipos para hacer esto y perfectamente podemos desarrollar con todos los productores que lo deseen este tipo de eventos de capacitación. Por acá estamos promoviendo en la Feria de Coyapa este tipo de cortes especiales y hay un gran interés de la gente. Además de que la oveja, que todo el mundo le llama peligüey en nuestro país, es súper apetecida, es una delicia, es una delicatessen, es como decir, voy a comer venado. La gente lo ve de esa forma, ¿verdad? Tenemos una gran ventaja de mercado, porque hay una demanda bien grande y una demanda insatisfecha de ese mercado. Por otro lado, acá podemos ver un poco más a fondo que estas canales ovinas se congelan un día antes para poder hacer esos cortes
Luego, aquí tenemos cortes de lomo, aquí tenemos cortes de pierna, y aquí tenemos cortes de pierna, costilla, lomo, todo lo que nos da una oveja. De esa manera no se desperdicia absolutamente nada y se concentran los sabores, porque ahí están el hueso, la médula aportando, están la cubierta de grasa, la parte de los ligamentos y partes duras, que cuando hacemos cortes tradicionales en forma de tasajo, que es lo tradicional en nuestro país, se desaprovecha un montón. En este caso nos rinde muchísimo más la cantidad de carne que puede producirse. Queda un corte muchísimo más suave, muchísimo más gustoso, y de alguna manera creo que este es el mecanismo que nos puede dar respuesta a mejorar los niveles de ingresos que podamos tener de la producción ovina. Aquí pues solamente que se den un poquito de ganas, que son las 11 de la mañana, pues ya podemos darnos una idea de qué delicia es comerse una chuleta de pierna, de lomo, de costilla, de ovejas. Y vean cómo se concentran todos esos sabores al hacer este tipo de cortes especiales, que tienen un valor superior también, pero que de alguna manera van a satisfacer la demanda que tiene el productor. De esta manera yo termino esta presentación diciéndole muchas gracias y adelante con la producción ovino-caprina. Esta imagen pues refleja esa feria de Coyapa donde varios ministros, alcaldes, autoridades políticas, autoridades del sistema de producción, consumo y comercio pudieron apreciar, pudieron probar estos cortes selectos, y de alguna manera podemos preguntarles a ellos si vale la pena o no vale la pena transformar nuestra producción ovina, transformar los productos derivados de oveja y cabra en este tipo de cortes especiales que cambian por completo la percepción, cambian por completo la imagen que tiene un corte y van a llenar las expectativas y saciar nuestro hambre, ¿verdad? Muchas gracias.